a continuar con las historias. Está lavando Lucía, cuenta que nos escucha siempre, ella es estudiante de Derecho y nos cuenta que se junta a veces con un grupo de compañeras para escuchar el programa, en algunos casos mientras estudian, se toman un descanso como para escucharnos. Es una historia corta, dice: lo que voy a contar es algo que me relató mi mamá. Ella es de aquí de Tucumán, de una zona que se llama Río Colorado. Vivía con 2 hermanos y con los padres en aquella casa donde ocurrió esto. Una noche de verano, sus hermanos habían salido a una fiesta junto con su padre. Ella se quedó en la casa, se quedó aquella noche en la casa, dice, con mi abuela. Ella estaba un poquito enferma y no podía ir. Como a las 12 de la noche, mi mamá con mi abuela se fueron a dormir, las dos en la misma habitación, y se pusieron a conversar. Una hora después de estar allí, tal vez un poquito menos, comenzaron a escuchar ruidos en el patio. Era como si alguien caminara por la galería. Escuchaban definidamente los pasos. Alguien caminaba, de hecho, en la galería. Prestaron atención y luego escucharon que dentro de la casa algunos de los artículos que había en la cocina se cayeron. Las ollas, algunos platos, algunas cosas que tenían ellos ahí. Sintieron el estruendo, sintieron el ruido, como si cayeran al piso. Cuenta mi mamá que mi abuela se levantó para ver de qué se trataba, y mi mamá fue con ella. Y llegaron a la cocina, pero no encontraron absolutamente nada en el piso. Todo estaba muy bien acomodado. Pareció extraño. Mi mamá dice que mi abuela en aquel momento la agarró del hombro y le dijo: vamos a entrar a la pieza. Y en el momento en el que se dieron vuelta, escucharon que en la galería habían allí unas sillas, comenzaron a caer. Eran esas sillas viejas, esas que se hacían con cuero, eran de madera bastante pesada, y sentía, con una en particular de las sillas, que daba contra la pared, como si alguien estuviera jugando. Bueno, salieron al patio sin dudarlo, y también las sillas estaban bien. En el momento en el que dispusieron a entrar nuevamente dentro de la casa, vieron que una de las sillas giraba en una de sus patas, como si alguien estuviera jugando con la silla, pero no había absolutamente nada. Entonces les dio mucho miedo. Entraron a la casa, se fueron directamente a la pieza y quedaron allí. La luz estaba apagada, y luego de un rato que no pasaba nada, que no escuchaban nada, estaban juntas, sintieron como que sintieron primero un grito del perro. Sintieron como si alguien le hubiera pegado a este animal, que salió gritando y llorando desesperado. Dice que la puerta de la pieza se abrió muy despacio y ellas vieron entrar a alguien. Mi mamá cuenta que mi abuela se había criado en el campo y no tenía mucho miedo a estas cosas. Entonces se quiso levantar y sintió, era como que alguien la presionara contra la cama. No podía levantarse. Ella pretendía hacerlo, pero no podía. Era como si alguien la sujetara contra la cama. Mi mamá en ese momento sintió la presencia dentro de la habitación. Se vio envuelta por la oscuridad de la habitación y sentía una presencia. Sintió muchísimo miedo. Igual mi mamá se levantó, intentó sentarse en la cama, pero no pudo. Sintió que alguien, mientras era sujetada contra la cama, le tiraba de los pies. Estaba tan asustada que no podía ni hablar. Es una sensación indescriptible, según ella, estar en la cama y sentir que algo, que no sabes qué es, te agarra de los pies. Ella quería gritar, pero no podía. Entonces cuenta que mi abuela se puso a rezar, y en ese momento fue como que la soltaron, como la dejaron. Ella cuenta también que
en ese momento vio un hombre muy alto, sentado a los pies de la cama, del lado de mi mamá, y no sabía qué hacer. Entonces ella se sentó en la cama y bueno, y comenzó a temblar, asustada, muy asustada. Mi mamá estaba sin saber qué hacer, estaba quieta, llorando, y cuentan que esta aparición, este hombre, se levantó de la cama y salió caminando por la pieza. Se paró en la puerta y desde allí simplemente se esfumó, como si fuera humo, desapareció. No siguió caminando, simplemente desapareció. Mi abuela se levantó para prender la luz y vio al pie de la cama un perro negro muy grande, echado allí. Mi mamá también lo vio. Las dos se quedaron paralizadas, sin saber qué hacer. Mi abuela comenzó a retarlo corriendo a este animal de la habitación, y dicen que mientras estaba en el piso parecía de un tamaño, pero cuando se levantó era inmenso, era muy grande. Lo que sí era desproporcionado, este animal era muy grande, tenía las patas delanteras muy anchas, muy grandes. Este perro se levantó y salió muy lentamente de la habitación. Fue cuando las inundó un olor nauseabundo, y los animales que tenían ellos, que eran aproximadamente 5 perros, comenzaron a llorar desesperados, muy asustados. A los minutos se produjo un silencio profundo. Ellas dejaron la luz encendida y no volvieron a escuchar nada más. Se quedaron así y se durmieron con la luz prendida hasta que llegaron sus hermanos y su padre, que los despertaron asustados porque todos los perros, los 5 perros, estaban uno encima de otro, como si los hubieran acomodado, y los 5 estaban muertos. Los 5 perros estaban como secos, como si llevaran muchísimo tiempo muertos. Mi mamá y mi abuela relataron todo lo que había ocurrido en aquel momento, y ellos, sin dudarlo, en ese mismo momento hicieron una gran fogata donde quemaron el resto de aquellos animales. Días posteriores hicieron bendecir la propiedad, incluso en el ingreso a la casa pusieron un crucifijo bastante grande, y dicen que desde aquel momento no volvieron a sufrir ningún tipo de aparición, pero que aquella fue traumática, porque desde entonces